Queridos amigos de Recrearte Club, paso por aquí para compartirte el tutorial de el mandala que he llamado Entre Dimensiones. Es un modelo sencillo, rústico, pero a través de él podemos aprender la multidimensionalidad de las cosas que nos rodean, los niveles de conciencia, la percepción, lo que nos hace diferentes. Y sin embargo, todo está en un solo plano. Y eso lo podemos ver a través de las formas que tiene el diseño. Espero que disfrutes mucho al hacerlo y te invito que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des un me gusta a este tutorial y lo compartas para que este contenido llegue a más personas. Además, te quiero invitar a formar parte de la comunidad de Recrearte Fans Club, donde puedes encontrar una gran variedad de diseños artísticos en el mundo de los mandalas y los atrapasueños. Y también quiero recordarte la importancia de la convivencia humana. A pesar de que la tecnología a veces sentimos que nos supera, recordar que aunque hayan hermosos contenidos de perfecta belleza creados por la tecnología, la inteligencia artificial, las aplicaciones y demás, nada sustituye la convivencia humana, el compartir entre nosotros. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, en sostener la convivencia, el compartir, el amor y el calor humano. Y ahora sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Para este proyecto vamos a utilizar 3 palitos de 34 centímetros de largo por 5 milímetros de diámetro y 6 palitos de 12 centímetros de largo por 5 milímetros de diámetro. Además vamos a necesitar lanas acrílicas gruesas de diferentes colores. Yo he elegido 2 gamas de colores, una en tonos cálidos y otra en tonos fríos, además del color negro y un detalle de blanco. Vamos a comenzar haciendo una estructura hexagonal con estos 3 palos. Vamos a iniciar con el color negro. Coloco 2 de los palos, uno al lado de otro, y vamos a comenzar haciendo 5 vueltas. Una vez hechas estas vueltas, voy a abrir los palos y los voy a girar de manera que tengan las medidas hacia arriba y verifico que estén centro con centro. Hecho esto, voy a colocar el tercer palo encima de la estructura y voy a comenzar a hacer unas vueltas en diagonal, procurando mantener el palo recto en el centro. Aproximadamente hago 5 vueltas y ahora voy a hacer otras 5 vueltas en la otra diagonal. Ya tengo estos 3 palitos unidos y ahora lo que tengo es que asegurarme de que el hexágono esté equidistante. Continúo haciendo unas vueltas en esta dirección central. Ahora voy a cortar este hilito que está de más aquí. Y ahora voy nuevamente a hacer unas vueltas en las diagonales. Debo procurar hacerlas bastante apretadas para que la estructura se sujete en su forma. Luego voy nuevamente a hacer otras vueltas en la otra diagonal. Y con la mano sujeto la forma.
Hecho esto, vamos a verificar que las medidas estén centradas. Acomodo los palos. Aquí también debe estar centrada. Y ahora verificamos con la plantilla. Traigo la plantilla de 6. La coloco sobre la mesa y vamos a verificar la estructura y acomodarla en su forma. Una vez que la tenga en su forma, vamos a comenzar a tejer alrededor. Aquí en este palo de abajo voy a hacer 2 lazadas porque el palo o las puntadas quedan hundidas y hay que ir emparejando. Acá en este palo, como es el de más abajo, también hacemos 2 lazadas, las acomodamos. Vamos a el palo de arriba, acomodamos la lazada, apretamos y continuamos. Voy a detenerme y voy a verificar nuevamente la forma de la estructura. Coloco nuevamente la plantilla y miro desde arriba. Verifico que la estructura esté en su lugar, retiro la plantilla y vamos a cortar este hilo. Por el momento vamos a dejarlo hasta allí. Aquí hemos tejido hasta el centímetro número 1. Vamos a dejar el tejido hasta ese nivel. Y ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a ir incorporando estos palitos más cortos que tenemos acá. Para ello yo he medido del centro hacia afuera el centímetro número 8 y lo he remarcado para tener la ubicación de estos palitos. Estos los tengo marcados a la mitad y vamos a colocar todos estos palitos en esta posición. Voy a colocarlos por la parte de abajo de cada palo. Vamos a comenzar con el color azul oscuro. Haciendo un ojito de Dios. Hago unas cuantas vueltas en diagonal. Ahora vamos a la otra diagonal. Giro el palito para que las medidas queden hacia arriba y me cercioro de que estén equidistantes los lados y que el centro esté centro con centro. Ahora vamos a hacer nuevamente en la siguiente diagonal. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar que se deforme la estructura principal. Una vez que ya tengo el ojito hecho o el centro, la estructura del centro armada, vamos a comenzar a tejer alrededor. Entonces algo de paciencia, cuidando la estructura. Vamos a tejer hasta el primer centímetro.
Aquí también tenemos que tener cuidado de que nuestra estructura esté alineada. Aquí la verificamos que esté en ángulo de 90 grados. Y una vez que tejemos hasta el primer centímetro, vamos a rematar verificamos. Aquí yo tengo esta plantilla donde puedo verificar que esté correcto. Ahora me voy a saltar un palo y voy al siguiente. Igualmente lo voy a ubicar a la altura de 8 centímetros y voy a encontrar la mitad de este palito, que acá son 6 centímetros porque el palito es de 12. Y vamos a comenzar a tejer hago unas cuantas diagonales. Ahora vamos a las siguientes diagonales. Estas puntadas las debemos hacer firmes para sostener la estructura. Volteamos los palitos de manera de que las medidas queden hacia arriba. Vamos a mover el palo para que las medidas queden alineadas y el centro con centro quede en su lugar. Otras diagonales aquí. Una vez que ya lo he logrado, voy a hacer otras aquí. Vamos a colocar la estructura en la plantilla y acomodar el palito que queden las medidas equidistantes. Y ahora vamos a comenzar a tejer alrededor. Vamos a tejer hasta el primer centímetro. Y aquí ya completamos el primer centímetro, ajustamos la estructura. Y voy a hacer lo mismo con el siguiente palito acá en este lado de acá. Vamos a hacer 3 ojitos más en rojo con los palitos que tenemos pendientes. Igualmente lo vamos a trabajar colocando los palitos en la parte de abajo del palo principal. Cinco vueltas. Ahora vamos por las otras 5 en la otra diagonal. Los palitos van a quedar sobremontados uno con el otro y luego los vamos a acomodar. Y aquí ya completamos el primer centímetro y cortamos. Ahora vamos a acomodar. Este palito va, este va arriba de este y este va arriba del siguiente. Y acá va arriba. Y este va arriba. Ahora vamos a traer nuevamente la plantilla para cerciorarnos que la estructura base esté en su posición correcta.
Eso es muy importante para tener éxito en el diseño que vamos a trabajar. Seguidamente vamos a tejer 3 vueltas con un tono naranja o el color que ustedes hayan seleccionado alrededor de el ojito rojo. Vamos a ir haciendo un degradé en la combinación que ustedes hayan elegido. Y ya aquí he completado las 3 vueltas. Corto la hebra naranja y acá también voy a retirar esta hebra. Y aquí tengo ya listos los 3 ojitos con esta gama de color. Continuamos con los ojitos azules. Ya yo he adelantado 2, vamos al tercero. Y vamos tejiendo alrededor, procurando que las puntadas queden firmes. Y avanzamos. Y vamos a confirmar que este ojito esté en ángulo de 90 grados y vamos uno por uno. Ustedes lo pueden hacer con su plantilla y los van ajustando. Ya he ido adelantando los ojitos. En los ojitos rojos he ido haciendo el degradado de rojo a naranjas, y en los azules también he ido degradando los colores. Aquí este ya es el tercer color de los azules y el proceso es el mismo. Tejemos alrededor. Igualmente estoy poniendo 3 vueltas de cada color. Ya en esta etapa vamos a empezar a sellar con silicona para que nuestro trabajo se vea limpio, sin hebras de hilo colgando, para el siguiente paso que se acerca. Aquí ya tenemos 3 colores en cada uno de los ojitos. Ahora vamos a continuar con el siguiente color. Igualmente vamos a colocar 3 vueltas. Y en este de acá, en el central, vamos a tejer con un color azul. Vamos a tejer 1 centímetro alrededor con este tono de azul. Esto lo vamos a hacer para fortalecer la estructura. Continúo hasta completar 1 centímetro de tejido en el centro. Y aquí tenemos ya esta parte terminada. Hemos completado la degradación de colores en cada uno de los ojitos. En cada ojito hemos tejido hasta el centímetro número 3, contando del centro hacia afuera. Y acá en el ojo central hemos colocado 1 centímetro con el color negro y luego hemos tejido 1 centímetro más en el color azul. Esta es la estructura base que debemos preparar para el siguiente paso del diseño que vamos a tejer. En esta segunda parte vamos a comenzar haciendo un tejido que parece común, pero que le vamos a dar
un aspecto diferente de acuerdo a la disposición de estos palitos que tenemos en la estructura. Voy a hacer una primera vuelta en color negro, comenzando en los colores que tengo en la gama de los azules. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos gamas que tengan para hacer esta primera vuelta. Voy a anclar la hebra en este palo corto, luego voy al vértice y continúo. Ahora voy a pasar por encima de todo el tejido y vamos a ir hacia el siguiente ojito y vamos a tejer alrededor. Luego pasamos por encima de todo el tejido y vamos al siguiente ojito y continuamos. Y aquí voy a completar la primera vuelta. Voy a rematar la vuelta utilizando un poco de silicona para no dejar hilos colgando. Corto la hebra y aquí tengo esta base que voy a acomodar. A simple vista es un tejido común, pero en la medida que avance vamos a ver la diferencia. Seguidamente vamos a trabajar con el color verde, continuando la degradación. Vamos a continuar con este color, con el verde. Anclo la hebra con un poquito de silicona y empiezo el tejido. Voy a seguir la misma ruta que describí con la hebra negra. La diferencia es que voy a tejer 3 vueltas. Continúo con la segunda vuelta describiendo la misma forma, el mismo tejido. Y aquí completo la tercera vuelta. Previamente yo he calculado cuánto necesito para hacer 3 vueltas. En esta vuelta vamos a trabajar con los amarillos y anclo la hebra con un poquito de silicona en uno de los palitos cortos. Paso la hebra por encima del palo, luego la llevo por debajo, paso por debajo del centro, luego vuelvo a subir y paso al palito corto del siguiente ojito y continúo. Paso encima del palito, salgo al otro lado, paso por debajo del centro, salgo al otro lado y continúo el camino. Completo la primera vuelta y continúo. Siempre acomodando las hebras de hilo. Y continúo el proceso repitiendo el mismo paso. Y comenzamos la tercera vuelta.
En esta parte pasamos con cuidado para que cada hilo quede acomodado en el lugar que le corresponde. Y aquí completamos esta vuelta y sello la hebra con la silicona. Luego acomodo cada hilo en su lugar, acomodo las hebras en la parte de enfrente y ahora vamos a continuar con el siguiente tono. Ahora vamos a comenzar ahí a retroceder con los colores. Ahora le corresponde a este color de acá. Voy a anclar la hebra en el lado izquierdo del ojito. Y vamos tejiendo de izquierda a derecha. En esta parte pasamos por encima del centro y continuamos. Ya completé la primera vuelta y voy a continuar hasta completar la tercera vuelta en este color. Y ahora continuamos con el siguiente tono de amarillo. Este es un amarillo muy claro. Ahora seguimos con el tono amarillo que está allí a un lado. Y nuevamente vamos a anclar la hebra en el lado izquierdo, en el palito pequeño. Anclo la hebra con silicona y comienzo a tejer describiendo la misma forma. Aquí acomodé las hebras de hilo bastante cerca de la forma del ojito y voy a pasar la hebra de hilo por encima del palo, por debajo del centro y subo nuevamente acá y continúo el tejido. Aquí completamos la primera vuelta y continuamos tejiendo. Es importante que los palitos estén como los acomodamos originalmente. Este va abajo de este que está aquí y en esta parte va encima, el otro debajo, encima, debajo, encima y así que siga la secuencia. Es importante que los palitos mantengan esa posición porque de eso depende la forma o el efecto que estamos dándole a este diseño. Completamos la segunda vuelta y vamos a la tercera. Siempre vamos acomodando las hebras. Cuando ya las hebras empiezan a apretarse o a unirse demasiado, podemos ayudarnos con una aguja para pasar con más facilidad las hebras.
Ya completamos la tercera vuelta y sellamos con la silicona. Y aquí tenemos hasta donde hemos avanzado. Ahora vamos a continuar con este color. Ahora le corresponde a este tono de turquesa. Vamos a colocarlo de la misma manera que hemos estado tejiendo hasta el momento. Y así vamos a continuar con la degradación de color, haciendo una vuelta primero y luego la otra. Comenzamos aquí por el lado izquierdo. Y aquí tenemos que hemos avanzado ya hasta este nivel. Continué con todos los colores en la degradación primero y luego, cuando completé con los colores, empecé a ascender nuevamente con los colores. Aún nos faltan 2 colores en cada uno de los tonos que tenemos. Tengo la pieza colocada sobre la estructura. Eso es algo que siempre tenemos que estar cuidando, que estén en su lugar. Y vamos a continuar con el color que nos hace falta. Hasta el momento, aquí tenemos, esta es la parte de atrás. Hasta el momento he estado pasando los hilos cerca del centro, pero ya el espacio se acabó. Me estoy auxiliando con una aguja. Vamos a cambiar un poco la forma de hacerlo. Por ejemplo, estos que pasan por debajo, vamos a pasarlo por encima. Como tenemos este saliente, el camino de los hilos va a ir más allá del centro, así que vamos a cambiar la dirección de pasar las hebras. Recuerden que es importante que los palitos vayan creciendo todos al mismo nivel. Si hay alguno que se va quedando más corto en relación con el otro, entonces le hacemos 2 lazadas, 2 vueltas. Aquí es donde les comenté que vamos a hacer un cambio. Esta hebra viene hacia acá y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a meter la aguja igual hacia el centro. En este prácticamente es igual como lo hemos estado haciendo, pero va a cambiar en los otros. Pasamos por detrás y introducimos la aguja. Cuidando que no choque con las hebras, que queden las hebras una al lado de la otra. Aquí también lo acomodamos. Vamos acá, hacemos la lazada y continuamos. Acá vamos a introducir la aguja después del último hilo naranja que tenemos allí. Sacamos por la parte de atrás y aquí es donde les digo que va un cambio. Aquí vamos a pasar encima de los palos, no voy a pasar por allá por debajo. Pasamos la aguja y la devolvemos para dejarla en la posición correcta, en la posición adecuada, que quede alineada con las hebras. Aquí. Y ahora continuamos, la acomodamos allí y tejemos. Tejemos acá, continuamos. Hacemos la lazada, acomodamos la hebra. Debemos tener cuidado
de que las hebras estén una al lado de la otra y no sobremontadas. Continuamos tejiendo. Hacemos la lazada. Acá acomodamos esta hebra que está aquí un poco montada. Ahora voy a introducir la aguja allí, tal vez lo puedan ver, al final del último naranja. Saco la aguja al otro lado, acomodo la hebra, paso por encima del palo, vuelvo a introducir la aguja, hago la lazada y completo la vuelta. Y así vamos a continuar la segunda vuelta. Y vamos a introducir la aguja aquí. Siempre observamos por la parte de atrás de que nos quede bien alineada la puntada. Y aquí sí vamos a pasarla, en vez de pasarla allí, vamos a pasarla por acá. Salimos arriba, pero nos devolvemos, llevamos la aguja nuevamente hacia atrás para sacarla en la posición necesaria para continuar. Avanzamos. Continuamos. Acá también ya vamos a pasar, no en el lado donde estábamos pasando, sino en el otro. O sea, al otro lado del palo. Eso va a causar que las puntadas se vean ligeramente separadas en esta parte de acá, pero eso no importa porque tenemos las otras que van encima. Lo importante es acá, lo que está cerca de los ojitos. Ahora entramos acá, siempre cuidando de que salga en la posición que le corresponde. Con cuidado buscamos el lugar de entrada de la aguja. Sacamos, continuamos. Y aquí completamos la segunda vuelta. Vamos a iniciar la tercera. Y continuamos el proceso. Aquí acomodamos la aguja para sacar la hebra en la posición que le corresponde. Continuamos. Ajustamos la puntada, tejemos y avanzamos.
Y así sucesivamente vamos avanzando hasta completar esta tercera vuelta. Vamos a continuar ahora con el color azul. Anclo con un poco de silicona. Acá la diferencia con este al resto de los anteriores es que vamos a pasar por debajo de todas las hebras que tenemos allí. Nos aseguramos de que la puntada quede bien colocada. Alamos fuertemente las hebras y vamos a tejer acá en la parte de abajo. Continuamos. Voy a pasar la cola de la aguja por debajo de todas las hebras estas que tengo aquí. Cuando las paso todas, vuelvo acá para que las puntadas queden en su lugar, asegurarme de que queden en su lugar. Vamos por la parte de abajo, tejemos, avanzamos y aquí nuevamente voy a soltar para llevar la aguja por debajo de las hebras que ya están tejidas. De todas, miren, voy a meter la aguja hacia acá para asegurarme de levantarlas todas, y cuando ya estoy segura que he pasado todas, entonces halo la aguja. Regreso acá, como solté las puntadas, las acomodo, cada lazada en su lugar, y voy a alar las hebras acomodando los hilos en su lugar. Paso por debajo y vamos a tejer. Aquí completo la primera vuelta y vamos a iniciar la segunda. Vamos a repetir el proceso, es pasar por debajo de todas las hebras. Aquí bajo y voy a tejer atrás en el palito este de atrás. Y aquí vamos a repetir lo mismo, vamos a pasar por debajo de todas las hebras que puedo auxiliarme trayendo la aguja por acá. Tejo. Y vamos al siguiente. Introduzco la aguja por debajo de todas las hebras. Paso y aprieto y a la vez acomodo las hebras, voy por debajo y tejo. De esta manera completo la segunda vuelta y así voy a continuar con la tercera vuelta hasta completar con
este color. Continuamos ahora con el color rojo. Vamos a anclarlo con un poquito de la silicona. Comenzamos a tejer. Aquí separamos las hebras, las últimas que tejimos. Tenemos que mantener separados los colores. Y allí es donde metemos la aguja para guiarla hacia su ruta debajo de los tonos amarillos, sacarlas donde están las otras hebras del color anterior y avanzamos. Y acá, bueno, continuamos con el tejido. En esta parte voy a hacer 2 lazadas porque el palito aquí está un poco largo en relación a el otro del otro lado. Avanzamos, vamos a sacar la aguja al centro. Y volvemos a entrar. Hacemos la lazada, continuamos. Aquí también en esta parte vamos a hacerle 2 lazadas. Y vamos aquí manteniendo los colores separados, vamos a introducir la aguja en el centro. Este es un trabajo de precisión. Tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde vamos a guiar la aguja. Ahora continuamos acá. Tejemos. Completamos la primera vuelta y así voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a hacer aquí 2 lazadas y continuamos cuidando de mantener los colores separados. Luego de completar la vuelta número 2 ya vamos a la vuelta 3. Para ello, como este es el último color de la gama que estamos usando, vamos a forrar lo que nos queda de palito . Cuando lo hacemos, continuamos a llevar la hebra hacia atrás y meto la aguja de arriba hacia abajo separando los 2 colores y vamos aquí colores separados.
Metemos la aguja por debajo de los tonos amarillos. Sacamos la aguja acomodando la hebra en la posición número 3 de las hebras rojas. Acá observamos que nos quede bien acomodada. Y continuamos. Vamos al siguiente palito. Colocamos la silicona. Forramos el palito. Continuamos. Vamos al siguiente. Lo levanto un poquito, le colocamos silicona. Y vamos a forrar ese palito que queda allí. Con mucho cuidado. Continuamos. Metemos la aguja del frente hacia atrás, cuidando que los colores estén separados. Metemos la aguja debajo de todas las hebras, estas que están aquí. Pasamos la aguja, ahora vamos acá a cruzar hacia el otro lado. Observo que acá esté bien acomodada la hebra. La halo. Y vamos a este palito de acá. En esta parte tengo que acomodar la hebra de hilo que quede alineada con las hebras anteriores. Forramos el palito y avanzo. De esta manera voy a continuar hasta completar esta vuelta. Ya concluimos con el color rojo. Ahora en esta parte vamos a continuar con el último color de la gama de los azules y ya iniciamos con el azul marino. Iniciamos, tejimos, pasamos por debajo de todas las hebras azules, tejimos acá y continuamos avanzando. Hago la lazada aquí y vamos a pasar la aguja por debajo de todas las hebras azules de ambos lados, cuidando de mantener separadas la gama roja o de estos tonos de acá con los azules, no combinar las hebras de hilo. Aquí otra vez hago la lazada, ajusto la hebra de hilo, la tenso, voy por debajo y tejemos en esta parte de acá. Continuamos y de esta manera vamos a seguir tejiendo la vuelta. Aquí en este palo vamos a hacer 2 lazadas porque está un poco largo. Vamos a introducir la aguja debajo de todas las hebras. Paso debajo de un grupo, ahora debajo del siguiente grupo y vamos jalando la hebra de hilo. Tenso la hebra, la llevo hacia abajo,
tejo, completo la primera vuelta y continúo. Vamos a pasar la aguja debajo de todas las hebras azules sin que se mezcle con las rojas. Por eso busco esta parte de aquí, voy a meter la aguja. Como la pieza es irregular, hay partes donde es más fácil tejer y otras se nos complica un poquito, pero podemos mover la estructura. Jalamos la hebra, la tensamos y acomodamos. Ahora la pasamos hacia abajo y tejemos aquí en la pieza de atrás. Continuamos. Tejemos, sostengo la puntada y vamos nuevamente. Acá es más fácil pasar la hebra debajo de los colores azules. Ahora paso la hebra hacia atrás. Tejo en el palito que está atrás. Continúo. Aquí en este vamos a hacerle 2 lazadas. Y continuamos. Con cuidado. Tengo que tomar la última hebra que ya tejí. Y cuidar que de no involucrarme con las hebras de color rojo. Acomodo la hebra, la tenso. Completo la segunda vuelta. Ya acá vamos para la tercera. Continuamos ya casi en la fase final. Vamos a pasar la hebra por acá. Y completamos. Colocamos silicona, sellamos la hebra y cortamos los hilos. Y aquí tenemos ya el resultado de nuestro tejido. Podemos por la parte de atrás acomodar las hebras de hilo. Y acá en la parte de adelante, con un pedacito de la hebra azul oscuro, vamos a hacer un bordado utilizando o tomando todas las hebras de los 2 últimos colores que pusimos acá arriba. Tomamos todas las hebras. Avanzamos por debajo de las hebras del tercer lado. Apretamos allí. Nuevamente damos otra vuelta como un punto atrás. Lo repetimos. Y vamos acá donde comenzamos. Y hacemos otra puntada.
Y allí tenemos todas unidas y aquí vamos a hacer un pequeño nudo. Vamos a llevar la hebra hacia atrás. Ahora traemos nuevamente la aguja y vamos a meter esta hebra por la aguja. Y la llevamos hacia atrás. Hecho esto, cortamos en la parte de atrás y aquí tenemos el resultado. Eso nos ayuda a darle un diseño y además sostener estas puntadas que están flotantes en la parte frontal. Ahora vamos a colocar nuestro diseño nuevamente en la plantilla para comprobar que cada uno de sus palitos están alineados. Una vez que los acomodamos, retiramos la plantilla. Estos palitos los podemos forrar. En este caso aquí vamos a forrarlo con el color, el mismo color que tenemos aquí. Aquí vamos a forrar. En el amarillo no es necesario porque por el ángulo de las piezas ellas cubren todo el palo, pero aquí hace falta forrar. Y aquí ya he forrado dos palitos. Vamos al tercero. Aunque es algo sencillo, les muestro cómo lo estoy haciendo yo. He colocado una hebra de hilo en la aguja, anclo la hebra con un poco de silicona en la parte de atrás y comienzo a dar vueltas con la aguja alrededor del palito. Y damos la cantidad de vueltas necesarias para que no se vea desde la parte de enfrente el palo. Colocamos un poquito de silicona, cortamos la hebra y ya lo tenemos listo. Como siguiente paso, colocamos nuestro mandala sobre la plantilla para comprobar que la estructura está en la posición correcta. Si no lo está, ajustamos lo que sea necesario. Luego retiramos la plantilla y ahora lo que vamos a hacer es a darle ese efecto tridimensional y lo vamos a hacer moviendo esta estructura central. Estos palitos los vamos a mover ligeramente sin mover los palos que están de manera vertical. Solo vamos a mover los horizontales. Acá el horizontal, el vertical se queda tal cual. Al moverlo de esta manera podemos ver un efecto tridimensional y observar que no es lo mismo ver el mandala en un solo plano, o sea en dos dimensiones, solamente aplastado, a verlo de esta manera, que nos hace percibir la diferencia que hay en los planos dimensionales. Aunque estén uno al lado de otro, hay un abismo de separación entre una dimensión y otra. Son vibraciones totalmente diferentes. Vamos a anclar la hebra. Voy a tejer con el color negro. Y voy a ir tejiendo de palo en palo, tensando la hebra de hilo. Observamos que la hebra de hilo está tensa, pero el diseño se mantiene en su lugar, en su forma. Completo
4 vueltas y vamos a rematar el tejido. Y aquí tenemos que ya he avanzado colocando 4 vueltas en este tono de turquesa y 4 vueltas en este otro color de la gama de los turquesas. Ahora vamos a continuar con este color negro y vamos a hacer lo siguiente. Voy a anclar con un poquito de silicona anclo la hebra y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lazada y voy a agarrar allí la colita de este ojito de Dios, hago una lazada en el palo principal, avanzo, otra vez hago una lazada, avanzo y tenso la hebra, hago la lazada, avanzo al siguiente palo, vuelvo a hacer la lazada, la lazada la hago solo torciendo la hebra, de esta manera, es como hacer un ojal, y atrapo allí el palito, hago la lazada en el palo principal, avanzo, ahora avanzo en este lado que no tiene el color negro, hago lazada en el palo principal, luego hago una lazada y agarro la colita de ese ojito, hago lazada en el palo principal, avanzo tejiendo en este lado que no tiene hilo negro, hago otra lazada y agarro la cola del ojito este que termina en rojo, ajusto, tenso la hebra, tejo acá en la parte de arriba, hago una lazada para agarrar el ojito rojo y completo la vuelta. Continúo, voy a hacer otra lazada más aquí, pero tomando la cola del ojito azul, tenso la hebra, avanzo, hago otra lazada acá en el ojito, en la cola del ojito que termina en azul, tenso la hebra, tejo, y voy así tejiendo solo en los ojitos que terminan en azul. Tenso la hebra, tejo y ya completé esta vuelta. Avanzo y ahora voy a hacer lo mismo en los ojitos rojos. Tengo que tensar muy bien esa hebra, tejo, voy al siguiente ojito, lo levanto para meter la lazada, avanzo, vamos al último,
lazada, aprieto y completo la vuelta. Ahora, a partir de aquí, vamos a forrar todos los pedacitos de palo que nos quedan pendientes. Voy a encolar un poco el palito para asegurarme de que la hebra de hilo quede bien adherida. Forro, avanzo y vamos al siguiente palito. Voy forrando y de esta manera voy dándole el acabado a este proyecto. Y ahora, como complemento, vamos a hacer unas puntadas en el color blanco. Para ello vamos a anclar la hebra en una de las geometrías de color naranja. Le pongo un poquito de silicona para fijar la hebra y sostenerla, y vamos a alarla firmemente hacia el palo donde tenemos una de las geometrías azules. Avanzo, hago una lazada en este caso. Ahora nuevamente vamos a hacer la vuelta, la lazada en la geometría de los colores naranja. Le doy 2 vueltas, halo, avanzo hacia el palo de la geometría azul. Esto lo debo hacer con firmeza para que se sostengan las puntadas. Avanzo y acá solo hago una lazada. Ahora vamos a la geometría naranja, hago 2 vueltas, 2 lazadas, avanzo hacia el palo de la geometría azul, hago 2 vueltas firmes, avanzo, aquí es una sola lazada y completo una primera vuelta. Ahora aquí hacemos nuevamente 2 lazadas y voy a hacer el mismo recorrido. Ya en esta parte de aquí solo hago una vuelta, en esta otra, y voy repitiendo las puntadas. Debo acomodar muy bien cada una de las hebras que voy colocando. Y aquí completo la segunda vuelta y voy a hacer la lazada y vamos a sellar con un poquito de silicona. Y aquí tenemos el mandala en 3 dimensiones terminado. Aquí podemos ver su forma. Es un diseño bastante sencillo, pero la novedad está en su forma. Espero que sea de tu agrado. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle clic en la campanita para que te enteres cada vez que subimos nuevos tutoriales. En caso de tener alguna duda, me puedes dejar un mensaje abajo en la caja de los comentarios o contactarme a través de Facebook como Recrearte Club o por Instagram como lucreciaulate.oficial o Mandalas Art Gallery. También me puedes escribir a través de recrearteclub23@gmail.com. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Chao, chao.